Bueno, lo adelantaba Humberto y aquí lo tenemos. Dichos populares para niños. Este es el último trabajo de la psicóloga y artista Martina Gadea. Una introducción a la cultura oral y para, bueno, conocer los detalles de esta propuesta, que está buenísima, que la recibimos esta mañana. Bienvenida, Martina. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo surge esta idea? En realidad, como surge, se me ocurre pensarlo, porque yo tengo un hijo de 8 años que ya me está preguntando por esos dichos que uno repite constantemente. Qué ¿no? bueno. Bueno, a los 8 ya mamá, claro. Tal cual. Dije, bueno, es una muy buena iniciativa. Las mías son más chiquitas, tienen 5 y 7, entonces medio que empezaron... Ya preguntaban por algunos, pero también empezaron a raíz de que yo estaba armando el libro. Pero es curioso cómo surgió, porque yo trabajé muchos años con grupos de mujeres con cierta vulnerabilidad económica o madres, jefas de familia solas. Entonces usaba los dichos populares partidos a la mitad en papelitos para una dinámica de presentación. Entonces en 30 mujeres repartía los dichos por la mitad, por ejemplo, el que que se quema con leche, ve la vaca y llora, ¿no? No hay mal que por bien no venga, hace el bien sin mirar a quién, ojo por ojo, diente por diente. Entonces tenían que buscar a su otra mitad y cuando la encontraban, ahí se contaban un poco de su vida y yo les pedía que discutieran el dicho y que vieran si estaban de acuerdo o no. Porque digo, uno puede cuestionarlo, los dichos populares no sirven para todo momento, ¿no? Por ejemplo, no hay mal que por bien no venga. Uno lo usa frente a pequeñas desgracias, pero no frente a una grande desgracia. Claro. Sí. Y después hay dichos que se contraponen. Tampoco quiere decir que sean ciertos, además, ¿no? Exacto, son como unidades de palabra, unidades de pensamiento, ¿no? O sea, la tradición oral de la cultura, se supone que con la escritura nace la historia, ¿no? Dicen que es como a partir de la prehistoria y la historia tiene que ver también con la escritura y con el modo de eternizar un poco el conocimiento, pero muy poca gente sabía leer y escribir hasta hace poco tiempo. Entonces, las grandes poblaciones se pasaban su información de boca a boca, de generación en generación, como algunas abuelas o abuelos pueden hacer con una receta, ¿no? O con algún conocimiento. Y bueno, los dichos populares era el modo. Cervantes, Saavedra, el que escribió Don Quijote de la Mancha, pero que escribió novelas ejemplares, que son cuentos cortos, se llaman ejemplares porque dan ejemplos de la vida, es el primero que pone en lengua castellana, en un idioma muy antiguo, ¿no? Por ejemplo, los duelos con pan son menos, ¿no? Cuando tenés una desgracia, bueno, si tenés un poco, ¿no?, seguridad económica o algo, la atravesás con un poco más de tranquilidad, quizá. Entonces, bueno, lo rescaté un poco ahí de la lectura y se me ocurrió que estaba bueno como un insumo para la escuela, para los padres, para hilvanar las generaciones. Ahí está, tiene una narración, una historia, pero además también una explicación del origen y de qué significa, que eso muchos niños preguntan, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Qué respuesta se le da a esos dichos? ¿De qué significan? ¿De dónde vienen? ¿Cómo fue ese trabajo que hiciste? Bueno, ese fue un trabajo, este libro lo tengo hace como 4 años en el DEVE, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a artistas y a no artistas capaz que les pasa que tienen un proyecto que está medio trancado ahí y es como un dolor de cabeza, ¿no? Como que lo tenés ahí, no te deja avanzar o pensar en otras cosas. Y al final, bueno, sale este año, la pandemia me ayudó, porque dije, bueno, lo termino de una vez por todas, y eran muchas las preguntas que me hacía sobre cómo armarlo. Yo en general, los otros 3 libros que tengo para niños son de ficción, son de narrativa onírica, incluso son niños que se van a dormir y se despiertan y tienen personajes mágicos, ¿no? Siempre buscando ese momento familiar en que todos volvemos a la casa, que es de noche a veces, ¿no? Y que ahí se encuentran todos, después se duermen y viene como el mundo de fantasía. Entonces, en este libro, la segunda mitad es eso, es un cuento como de fantasía. Pero en la primera mitad yo quería algo concreto, como estás diciendo vos, ¿no? De que tuvieran una explicación. Y no es fácil, porque es como una, ¿no? Es como una metáfora, ¿no? Claro, y es tradición oral para buscar... Claro, no es fácil buscar el ejemplo concreto. Por ejemplo, en casa de herrero, cuchillo de palo, o como es el del pan, cuando hay hambre no hay pan duro. Yo puse un ejemplo de un niño que va a la práctica en el libro y se encuentra con un compañerito en la práctica de fútbol, le dice, ¿qué te pasa? Nada, me olvidé de los championes, no voy a poder jugar. Y el amigo le dice, bueno, yo tengo uno extra acá, están medio rotos, pero te los presto. ¿Cómo te quedaron? Le dice al rato. Me quedaron impecables, gracias. Cuando hay hambre no hay pan duro, ¿no? Pero claro, es difícil explicarle eso a un niño. Entonces está como una explicación en texto y al lado una tira cómica, digamos, como una tira con ese ejemplo. Entonces tiene como esas dos partes, una más académica o didáctica y otra con más vuelo artístico y de ficción. Las ilustraciones también son tuyas, además. También son mías, sí. Ahí las estamos viendo.
Soy muy autodidacta, salvo en la psicología, que lo siento verdaderamente mi vocación y no tengo dudas de que puedo ser buena en ello. En el arte fui muy autodidacta, en la música, en los dibujos. Entonces, bueno, tengo cierta inseguridad y más cuando tenía que repetir como el patrón del mismo personaje en distintas posiciones. Eso es más para alguien que estudió. Pero bueno, lo logro. Trabajé muchos años con niños, entonces utilizaba el dibujo y eso te lleva a animarte, a dibujarlo como se necesite. El color me parece muy importante, que haya contraste y alegría. Que haya contraste porque así un niño de 2, 3 años puede decir farol, luna, guitarra, ¿no? Como identificar eso visomotor. Me llevó un tiempo animarme a sacar libros para niños porque no quería herirlos, ¿viste? Me parecía de mucha responsabilidad. A veces uno siente, o por lo menos a mí me da la sensación, cuando uno está en esa difícil tarea de ser papá, que los dichos o los refranes o esas citas que uno toma tal vez de los clásicos, recién hacías mención, por ejemplo, a Cervantes, y uno del Quijote tiene una serie de cuestiones que cuando se pone a pensar las veces que se las ha dicho a un hijo o una hija muy pequeña, hablar de los molinos de viento o Ladran Sancho o infinidad de situaciones en los que cuando te preguntan, claro, hay que explicar toda una metáfora que prácticamente es como explicar todo el libro, pero que también allí hay un acto como psicológico de los padres de buscar, ¿cómo decirte?, tener una justificación para aquella enseñanza o aquello que estamos diciendo. Es como lo que corona, la frutilla de la torta. Estamos hablando de una determinada situación, yo te digo que a mí me pasó de chico y te doy el ejemplo y ¿sabés qué? En boca cerrada no entran moscas. Es como que con esto lo terminé. Y ahí es donde ves la cara de... ¿Y por qué lo...? O sea, ¿por qué? Veníamos bárbaros hasta acá. O sea, ¿por qué terminarlo con esto? Entonces, como que también hay una necesidad de nosotros, como padres, como adultos, buscar la firmeza o la seguridad o el respaldo que nos da el refrán o el dicho. Y la educación, ¿no? Como transmitir, educar y explicar. Y sí, todo el mundo. Yo cuando me puse a hacer este libro, es como cuando estás embarazada, ves embarazadas por todos lados, ¿viste? O cosas así. Bueno, vos no estuviste embarazada, pero quiero decir, te pasa algo y lo ves por todos lados. Pero cuando empecé a hacer este libro, hace 4 años, empecé a escuchar dichos todo el tiempo. O sea, todos decimos, a lo largo del día, van a ver, fíjense, en algún momento estamos diciendo algún dicho. O sea que me gustó eso. Y además también vi el ambiente escolar de primaria, que yo lo quiero mucho, porque trabajé 8 años en primaria, en el equipo de dificultades de conducta, hace 20 años atrás. Pero bueno, me pareció que era lindo dar contenido para que las maestras puedan trabajar cosas. Esto es una herramienta para la escuela, pero también para casa. Sí, yo creo que sirve para padres y madres y también para la escuela. El prólogo no, en realidad, la contratapa la escribió una amiga mía, Teresita González de Tantesio, que fue mi jefa también, que fue presidenta de primaria. Es maestra, inspectora y fue presidenta de primaria y le gustó mucho el material. Y bueno, y en la escuela donde van mis hijas, que es la escuela Francia, número 3, la escuela pública, también las maestras lo usaron. La de segundo, que yo dije, capaz que son medios chiquitos, y me llamaron para un Zoom cuando justo no había presencialidad. Y bueno, estuvo re lindo en realidad. Qué bueno. Y contanos de la historia también del cumpleaños del búho, que me quedé con la intriga, que está también en este libro. Ay, el cumpleaños del búho, qué bueno, qué linda pregunta. Bueno, la parte de ficción, yo les contaba que en realidad los 4 libros que tengo para niños, este es el 4, son niños que se van a dormir de noche, cenan con los padres en la casa, se van a dormir y empiezan a soñar. Siempre son los 3 hermanos, ¿no? 2 nenas y un varón. Cuando empiezan a soñar hay personajes comunes en todos los libros, que es el caracol de 2 cabezas, que es un caracol que tiene una cabeza para cada lado, que cuando dice vamos, pierde energía porque queda quieto. Es complicadísimo el pobre caracol, ¿no? Cuando uno... Conozco más de uno. Es como un conflicto intrapsíquico, ¿viste? Yo digo que el ser humano, el conflicto que tiene es que tiene muchas voluntades encadenadas por un único cuerpo, ¿no? Bueno, este caracol se las tiene que arreglar. Entonces, mientras uno va para un lado, el otro ve las cosas alejarse, o uno espera que se duerma el otro y va para donde quiere, si es que sabe, y si no, pasea. Entonces, el farol bichito de luz, y el búho no había aparecido todavía, pero lo que pasa en este cuento es que la niña chiquita, Luna se llama, que tiene 4 años,
Se duerme, se despierta en un bosque, se encuentra con el caracol de 2 cabezas, que está lloviendo, y le dice, me tenés que llevar al cumpleaños del búho porque yo con todo este barro no voy a llegar arrastrándome. Entonces la niña lleva el caracol de 2 cabezas al cumpleaños del búho, y ahí el búho se pone a hablar, que en general es un animal como que asociamos con la sabiduría, y empieza a contar de los niños y de los dichos populares. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo conté. En ese cuento yo pongo todos los dichos populares usados en el cuento, si están dichos, los pongo en uso, que en la primera parte están uno por uno, Lo que digamos. se explica al principio, después se mete en la historia. Exactamente. Buenísimo. ¿Cómo ves que va a funcionar este libro? En estos momentos, tú lo mencionabas, con Zoom, pantallas que se metieron en nuestras casas, Sí. y que quizá los niños que están en esta edad, justo que no tenían tanto contacto con internet, con pantallas, entraron a ese mundo, que es un mundo que llega para quedarse, ¿no? Porque una vez que están en contacto con ese universo colorido y absorbente, es difícil volver Es cierto. a los libros. Mucha cosa condensada ahí se me ocurre de lo que me decís, porque el libro, cuando surge como libro, es un acto individual de uno con el libro, era una tecnología nueva, que era también llamativa, ¿no? Y que llevaba como a lo individual, cuando antes la cultura tenía que ver con ir a ver catedrales o ir a ver... O sea, el libro es como un acto revolucionario. De hecho, creo que el propio Don Quijote tiene el tema de los libros también, y de la imprenta, y como esa época cuando empezó. Pero yo lo pensé más bien hacia atrás, como una vuelta al viejo ritmo, que hoy en día es un viejo ritmo que nos da la lectura. A diferencia de ver películas o algo, que lo hago a diario con mis hijas también, ¿no? Ver la tele, pero es otro ritmo. Entran muchas imágenes al mismo tiempo. Entonces, leer un libro lleva un ritmo que te exige imaginar, aunque tenga dibujos o interactuar, te exige más. Entonces, me pareció que era lindo en esta época de tanta virtualidad y pantallas y tecnología avanzada, poder retomar y rescatar un poquito el libro, enganchando con la época en que la gente no leía, ¿no? Trayendo la oralidad a la escritura, eternizando un poco. Siempre son mis opiniones sobre los dichos, no tienen por qué ser compartidas. De hecho, yo digo en la introducción que al haber dichos tan contrapuestos, hace el bien sin mirar a quién, y ¿cómo se llama? Cuando ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Hay dichos que son contrapuestos entre sí. Muestra cómo la pluralidad de ideas es histórica, es desde siempre, desde los orígenes de la cultura, no es algo nuevo, y que hay que festejarla, además de tolerarla, porque si todos quisiéramos las mismas cosas, nos pelearíamos por las mismas cosas, por los mismos novios, por el mismo disco. Entonces es bueno ser diferentes, porque además cuando uno se equivoque, quizá el otro está en lo cierto, y como sociedad podemos avanzar también. Entonces es un poco también como un festejo de las diferencias, este libro. Y otra cosa más de la pregunta que me habías hecho, ¿qué uso se le podía dar también, ¿no? Claro, por la experiencia que uno vive, ¿no? De cómo se introdujo con la pandemia, fue como un empujón a todo lo electrónico, y bueno, y de alguna manera hay que hacer como un empujón. Ya me acordé lo que te iba a para decir. volver a introducir los libros. Lo último que hice al hacer este libro, porque les conté que era un proyecto que venía hace varios años, pero lo último que hice fue poner la dedicatoria, que fue hace 2 meses, que ya estábamos en pandemia. El libro no dice la palabra pandemia, no hablo de la pandemia ni nada, pero ahora me doy cuenta, contigo, con esta pregunta, que la dedicatoria tiene que ver con la época y la pandemia, porque está dedicado a las conversaciones en la calle, en la casa, en el parque, en la escuela. Entonces, de algún modo, yo lo que quise fue dedicarlo a la cosa cuerpo a cuerpo, ¿no? El libro está dedicado a esos momentos que nunca van a ser equivalentes a lo virtual, que nos ayuda y nos conecta y nos dio el plan B, pero nunca va a ser equivalente al encuentro. Entonces está dedicado a esas conversaciones que la tradición oral llevaba a eso también. Era como se lo iban pasando desde hace, no sé, 1000 años, 2000 años, la información de antes. Claro, las redes sociales eran así, cuerpo a cuerpo. En eso que decís, y un poco para cerrar, obviamente, si uno se pone a mirar históricamente lo que han sido los refranes o los dichos, recién decíamos, algunos salen de los clásicos, otros tienen que ver con las guerras, con revoluciones, otros tienen que ver con la época, por ejemplo, o la localía, los gauchescos. Es decir, hay un sinfín de fuentes de las que salen los refranes y las que salen los dichos, pero tienen un denominador común, es decir, para transformarse en un refrán o para transformarse en un dicho, necesitan necesariamente pasar por el tamiz del tiempo.
¿Estamos creando diariamente dichos que serán refranes, pero dentro de muchísimos años? ¿O nos quedamos con los clásicos, por decirlo de alguna manera? Todas preguntas buenísimas. No sé si estaremos creando. Supongo que sí. Qué lindo, ¿no? Como que se van creando medio inconscientemente. Ojalá que sí, ¿no? Yo creo que, claro, porque de algún modo denotan aprendizaje. Lo que sí deben tener en común es que cada dicho fue muy validado. Claro. Validado por un montón de gente y entendido fácilmente. Y lo que yo estuve hurgando un poquito era que en distintos países cada cultura tiene sus dichos. Hay algunos que son comunes a distintos idiomas. Esto de en casa de herrero cuchillo de palo, en inglés hay otro parecido. Y bueno, y después no. En China, por ejemplo, hay dichos populares que hablan de cosas que no tienen nada que ver con los dichos populares nuestros. Claro. Porque son una cultura bien diferente. Entonces también uno a través de los dichos puede conocer las poblaciones. Y hay otros que son una gran mentira. Yo de hecho tomé este programa hace más de 10 temporadas atrás, siguiendo el refrán de que al que madruga Dios lo ayuda. No por mucho madrugar amanece más temprano. Ahí está el antídoto de la frase, me encantó. La verdad que un placer, Martina. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí. Muchas gracias. Gracias, Martina. Bueno, hemos estado dialogando a propósito del libro Dichos Populares para Niños, el nuevo libro de la psicóloga, artista Martina Gadea, en la mañana de Arriba Gente.